Bienvenidos amigos a la segunda sesión del taller virtual de comparticipación sobre ideología de género, familia y vida. Mi nombre es Gustavo Aguilera Jiménez, soy esposo, padre de 3 hijos, estudié una licenciatura en filosofía, también realicé una maestría en ciencias de la familia. Actualmente estoy haciendo una especialización en mercadotecnia y comercialización y soy director editorial de Comparticipación. Como ya vimos en la sesión de lunes, la ideología de género y las corrientes actuales pretenden cambiar el concepto de familia y adecuarlo a sus ideologías y a sus intereses. Los ataques a la familia en la actualidad provienen de muchos flancos, por ejemplo, de la cultura del no compromiso, de la contracepción, de las relaciones sexuales no representativas, motivo alguno, la desorientación sexual o las políticas antifamilia, así como factores económicos y la ideología de género que pretende cambiar su esencia. Para esta sesión, nuestra pregunta central a la que trataremos de responder es si los diferentes tipos de familias que se presentan ocasionan el mismo bienestar para sus integrantes, para los niños y los adultos que las componen. O, por así decir, ¿qué estructura familiar es la que aporta mayor bienestar a los niños y adultos? Otra pregunta es si hay estudios que nos indiquen la respuesta a estas preguntas. Para encontrar respuestas serias a estas preguntas, tenemos que echar mano de estadísticas profesionales. Existe una investigación muy seria y amplia del doctor Fernando Pliego Carrasco titulada Tipos de familias y bienestar de niños y adultos. El debate cultural del siglo XXI en 13 países democráticos. El doctor Fernando Pliego analizó cerca de 400 estudios científicos que se publicaron en revistas académicas internacionales o por entidades oficiales de los gobiernos. Y eligió solo aquellos estudios basados en encuestas representativas, es decir, que contaran con más de 800 casos analizados. El doctor Fernando Pliego Carrasco es doctor en Ciencia Social con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Desde 1992 es investigador a tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, que es la segunda universidad más importante de Latinoamérica. Comencemos por las definiciones de los términos que vamos a tratar. Primero tenemos el término de familia y el término de bienestar. Por familia se entenderá en sentido estricto cuando hay vínculos consanguíneos, por ejemplo, entre padres e hijos, entre hermanos. Y en sentido amplio nos referimos a toda relación de parentesco basada en vínculos de consanguinidad, pareja, es decir, de pareja de hombre y mujer, que se refiere a la conyugalidad, y adopción. La definición amplia usada por los institutos de censos de población de los 13 países analizados concuerdan que tienen estas 3 características que son consanguinidad, conyugalidad o adopción. ¿Dónde quedan las parejas de personas del mismo sexo? Ellas no cumplen los requisitos para llamarlas propiamente familia, en sentido propio. Aunque la mayoría de los estudios estadísticos incluyen estas relaciones como un tipo más de familia, el doctor Fernando
prefiere referirse a ellas como hogares, pero para efectos del estudio y su comparación se incluirán al decir diferentes tipos de familias. Aquí el tema no es la definición de familia estrictamente hablando. Más bien nos enfocaremos a analizar y comparar de cara al bienestar de los niños y adultos los diversos tipos de familia u hogares para entender si algunos de estos dan más bienestar que otros. En cuanto a la definición de bienestar, entenderemos el proceso de mejoramiento de las condiciones de vida humanas que incluye varias dimensiones. Por ejemplo, la educación, la seguridad física, las relaciones entre padres e hijos, el funcionamiento de la pareja, la salud sexual y reproductiva, la salud mental, la salud física, el ingreso, el trabajo, la vivienda, las adicciones, la satisfacción de vida. Todo eso se analiza y conforma lo que llamamos bienestar. Así pues, iré pasando unas láminas para recalcar algunas ideas, algunas conclusiones a las que lleguemos, y comenzamos con el hecho número 1 que menciona el doctor, un hecho que ha encontrado después de hacer su análisis y su investigación. Y se trata del siguiente. Hecho número 1, la familia es la institución sociocultural más importante en las sociedades democráticas. Y tenemos aquí unos datos estadísticos. Cuando se compara la familia, se les pregunta a las personas qué opinan de la familia y de otros muchos temas. Estas estadísticas están tomadas de la encuesta mundial de valores que se hizo del 2005 al 2008. Y el resultado fue que la familia es el tema más importante en la vida de las personas entrevistadas. Se hizo en 57 países. Y arrojó el porcentaje del 90% de los entrevistados afirmó que para ellos la familia era muy importante. El 90% para la familia, y muy debajo viene el tema del trabajo. 62% señalaron que era muy importante el trabajo para ellos. El 48% refirió que la religión era muy importante para ellos. El 47% dijo que los amigos eran muy importantes para ellos. Otros, el 35.1%, dijo que el tiempo libre. Y el 14.3% dijo que la política. La importancia de la familia por países. México estuvo a la cabeza de esta encuesta, con el 95.1% de los entrevistados diciendo que la familia es lo más importante. Después viene Estados Unidos con el 94.4%. Y después Australia con el 94.2%. Y así siguen las estadísticas con Gran Bretaña con un 93.6%, Canadá 92.8%, Japón 92% y muchos otros países que tienen, todos califican a la familia como muy importante, más del 80% de los encuestados. En México tenemos encuestas del año 2005 al 2006 que brindaron los entrevistados una calificación de 8.8 en promedio a la familia, cuando se afirmaba que es la que da más confianza. La institución que da más confianza fue la mejor ranqueada con 8.8 sobre 10 en calificación. Después, en esa misma entrevista, en porcentajes, el 86% de las personas, de los mexicanos, dijeron que la familia atiende la discapacidad, a las personas con discapacidad. Y el 84.2% que la familia ayuda a cuidar a los niños.
y el 76.2% que es la fuente de apoyo emocional más importante por el cariño que se recibe en la familia. Aquí hago yo un paréntesis preguntándome cuáles son esos momentos más importantes de la vida del ser humano. Sin duda, uno muy importante pues es el nacimiento y otro es la muerte. Y preguntémonos quiénes son las personas que nos rodean en esos momentos. En la mayoría pues están las personas más importantes para cada quien, que son sus familiares. En conclusión de este primer hecho, decimos que la familia es el tema cultural más relevante en las sociedades contemporáneas. Y de estas estadísticas y de esta constatación viene la importancia de defender a la familia contra todo lo que la dañe, lo que promueva su desintegración. Si se daña la familia, se daña el tejido social, se daña la ayuda, se daña el cariño que pueden recibir las personas y la seguridad para los niños. En el último punto de esta sesión hablaremos de políticas con perspectiva de familia, que son de una urgencia total, teniendo en cuenta la importancia de la familia. Pasamos así al hecho 2. El hecho número 2 que se constata a partir de estas investigaciones del doctor Fernando Pliego. Y es la presencia cada vez más frecuente de diferentes tipos de familia. Como ya vimos, ni las parejas del mismo sexo, ni las personas solteras cumplen los requisitos para ser consideradas familia. La consanguinidad no cumple con la consanguinidad natural, ni la conyugalidad, que es la relación entre hombre y mujer, complementariedad, unidad. Distinguir lo que es diferente no es discriminar. A cada situación, a cada tipo se le debe dar una atención adecuada según lo que es. Los estudios estadísticos buscan medir hechos y realidades. Por eso usan como sinónimo, en estos casos, en estas investigaciones, familia, hogar o formas de convivencia, para poder también compararlas entre sí. En estos estudios tenemos que tener en cuenta todas estas formas de convivencia en hogares, pero sin negar sus diferencias. Así decimos que las estadísticas nos arrojan que hay una gama de realidades cada vez mayor de que se consideran familia. Habrá que preguntarnos cuáles de estas realidades cumplen con los requisitos para ser considerados realmente familia. Pero no podemos cerrar los ojos a la realidad que se nos hace presente y patente a nosotros en la actualidad. Existe, sin lugar a dudas, la familia nuclear, que está compuesta por papá, mamá e hijos comunes y están casados esta pareja de papá y mamá en primeras nupcias y en lugares solos. También existe otro tipo de familia que sería la familia ampliada, igual que la anterior, más que está residiendo con otros parientes. También existen parejas en unión libre, que son como los anteriores, pero sin casarse civilmente, sin tener un compromiso concreto, un papel. También existen parejas con padres divorciados o separados, parejas casadas en más de una ocasión, parejas con hijos provenientes de anteriores relaciones, madres y padres solteros, hombres y mujeres juntos, en pareja, sin hijos, también hombre y mujer con hijos adoptados, abuelitos con los nietos, huérfanos, hermanos, un conjunto de hermanos huérfanos. También existen las parejas, es una realidad, parejas del mismo sexo sin niños, parejas del mismo sexo con niños. La pregunta aquí es, ¿cuál es el tipo de familia
más común estadísticamente, y las estadísticas nos dicen lo siguiente: las parejas conformadas por hombre y mujer, casados en primeras nupcias o en unión libre, representan el 99% de la diversidad de las formas de familia. Pero los cambios están a la vista. En México aumenta la unión libre. Ocurre un incremento notorio entre quienes viven en unión libre, pasó del 15% al 23%. También hay más divorcios en México. Según las estadísticas del INEGI, del 2000 al año 2010, los divorcios se incrementaron casi al doble. Les quiero mostrar una estadística proveniente del INEGI, donde se analiza en México la cantidad de divorcios por cada 100 matrimonios. En 1980 eran del 4.4%, en 1990 de los casados se divorciaban 7.2%, en el año 2000 el 7.4%, y en el año 2010 se ha incrementado al 15.1% de los matrimonios que se divorcian. Seguimos viendo y constatando estos cambios y estos diferentes tipos de familia y relaciones en hogares. Está aumentando las parejas que viven antes de casarse, que conviven, que viven juntas antes de casarse. En Australia ocurrió que se detectó que en el año 2007 el 76.8% de los casos vivieron juntos antes de casarse. También ha aumentado el número de madres que no se casan y tienen hijos. Así en Holanda es el 32%, en España el 33.2%, y en Gran Bretaña el 44% de las mujeres fueron madres sin haberse casado. También aumentan los hogares encabezados por mamás o papás, y lo tenemos en una encuesta de Estados Unidos, donde el 29.5% de las familias con hijos menores de edad están encabezadas por mamás o papás solos. También hay un dato que hay que poner atención, que puede marcar también tendencia, es el de Noruega. En el año 2010, el 40%, casi la mitad de la población, ya no vivía en hogares familiares, sino en hogares unipersonales, es decir, o en otro tipo, con amigos o compañeros de trabajo, no en una familia. En conclusión de este hecho, de este capítulo, podemos ver que cada día hay más estructuras diferentes de familia nuclear, más estructuras diferentes a la familia nuclear. En el pasado histórico reciente, el patrón cultural más importante fue la familia encabezada por parejas casadas en primeras nupcias, quienes se hacían cargo de sus hijos biológicos comunes. Y es en la actualidad el tipo de familia que sigue prevaleciendo. Sin embargo, se encuentra cada vez que hay más estructuras diferentes a este tipo de familias. Y es una realidad y es una tendencia. Pasamos así al hecho número 3 que se deriva de estas investigaciones. A diferentes tipos de familia corresponden diferentes consecuencias de bienestar para sus integrantes y la sociedad. Así, las estadísticas sobre violencia contra las mujeres nos indican este hecho. En México se hizo una encuesta en el 2006, se aplicó a 83.159 mujeres de 15 años o más de edad, y nos arroja las siguientes estadísticas. El 7.9% de las mujeres casadas
por lo civil o religioso, padeció violencia física de pareja, 7.9, es muy elevado, es grave. Sin embargo, el problema se empeora notablemente en las mujeres que vivían en unión libre, sin el compromiso civil, sin el compromiso religioso, pues en ellas es el 14.5% el que declaró haber sido agredida por su pareja en el último año. Y en cuanto a los homicidios, tenemos estadísticas en Canadá, donde la cantidad de crímenes cometidos contra las mujeres por sus parejas varones era notoriamente superior en quienes vivían en unión libre también. Así pues, en Canadá, el riesgo de homicidio en las mujeres que vivían en unión libre era 3.6 veces superior al de las casadas. En cuanto a los abusos físicos y sexuales contra niños y adolescentes, en un estudio mandado a hacer por el Congreso de los Estados Unidos entre el año 2005 y 2006, dio los siguientes resultados, diciendo que hay una proporción de abusos sexuales de 8 veces superior en las familias con padres padrastro, madrastras o adoptivos, 8 veces superior los abusos sexuales que los niños que viven en familias con padres biológicos y casados. En las familias, esto lo tengo aquí también en una lámina, en las familias con ambos padres en cohabitación libre, el récord fue de 4.6 veces más violencia o abuso sexual. En familias con un padre biológico y otra persona en cohabitación libre, se dispara a 19 veces más la violencia y los abusos sexuales que en los casos de los niños que viven con ambos padres biológicos. En México también tenemos algunas estadísticas hechas en el 2010 sobre el abuso sexual a menores. Esta fue organizada por el Instituto Mexicano de la Juventud. Aplicó una muestra a 28,000 personas. Y dice que el riesgo de haber sufrido abuso sexual es 5 veces mayor en los menores que no vivían con sus padres biológicos. También tenemos datos interesantes con respecto a los accidentes en las casas, en los hogares. En Perú, estadísticas de Perú nos hablan de que los niños que viven con mamás solas presentan el triple de quemaduras, 2.9 veces más fracturas de huesos y 2.1 veces más lesiones casi mortales en comparación con los hijos que habitan con sus dos padres biológicos. En cuanto a la delincuencia juvenil, tenemos una estadística de Noruega del año 2009, donde se nos dice que el 8.9% de los casos, los hijos en familias habían cometido crímenes o algún delito. Y en el caso de los padres que estaban separados, que habían sufrido de separación, o los niños que vivían con padres que habían sufrido separación por divorcio, o nuevas nupcias, o presencia de padres solos y otras situaciones, el problema era notoriamente mayor. El 2.5% de los chicos habían cometido delitos. Ahora pasamos al tema también de la deserción escolar, cuando los niños dejan de estudiar o en primaria o en secundaria. En este caso es una encuesta de México del año 2002 al 2006, donde hablan de niños de secundaria que abandonan la escuela. En los adolescentes que viven con ambos padres, la deserción escolar es de 9%. Sí existe cuando están los dos padres biológicos. Y
Y en cuanto a los niños que viven en familias encabezadas por mamás divorciadas o separadas, la deserción, nos dicen estas estadísticas, es casi del doble, es del 17.4%. El 9% en las parejas con papás biológicos, con papá y mamá, y con mamás divorciadas o separadas, la deserción es casi del doble, es el 17.4%. En Estados Unidos tenemos también una encuesta de 1982 al 2004. Dice que hay deserción escolar cuando tienen ambos padres, el 4.3% tiene deserción escolar. Cuando tienen papá o mamá con otro adulto, el 9.8%. Y cuando hay papá o mamá solos, el 9%. Y cuando es otro tipo de familias, el 7.3%. Siempre más alto la deserción escolar que cuando viven con papá o mamá biológicos. También en el consumo de las drogas nos van dando una pista. El consumo es 3 veces superior en las mujeres que cohabitan en unión libre que en las que no lo hacen. 2.5 veces más en las mujeres que están separadas o son viudas o divorciadas. Y 2.8 veces en las mujeres solteras que nunca se han casado. El abuso de drogas en las mujeres. En cuanto a salud mental, en México se hizo una encuesta de 1999 al 2001, donde dice que en el transcurso de sus vidas, las personas divorciadas, separadas o viudas reportaron haber sufrido 49% más de episodios de depresión en comparación con las casadas. Y en los últimos meses las personas solteras reportaron 103 más episodios de depresión que las casadas, siempre en comparación con las casadas. Hay estadísticas que nos dan indicadores de bienestar. Tengo aquí una lámina donde habla de 11 indicadores de bienestar en las personas casadas y en los menores de edad que conviven con sus padres biológicos en comparación con las demás situaciones. Tienen, por lo tanto, un bienestar 78% mayor en educación, los niños que viven con sus padres biológicos. Tienen un porcentaje de 83% más de seguridad física, 72.4% de mejores relaciones padres e hijos, 87.7% de funcionamiento de la pareja, también un 94.8% de mejor salud, bienestar en salud sexual y reproductiva, también un 76% de mayor bienestar en salud mental. También aquí se habla de mayor bienestar en salud física, mayores bienestar en ingresos y trabajo. El 97% tienen un mejor bienestar en vivienda. En cuanto a las adicciones o prevención de adicciones, los niños que viven con sus padres biológicos, tienen un 81% de mejor bienestar. Conclusiones de este apartado es que diferentes tipos de familia tienen consecuencias diferentes en el bienestar de niños y adultos. Las personas casadas y los niños que viven con sus dos padres biológicos tienen mejores niveles de bienestar en los 11 temas considerados para el bienestar. La población en los demás tipos de familia y estado civil en términos generales tiene menores niveles de bienestar. Así pues, la evidencia empírica disponible hasta ahora muestra con claridad que el bienestar social cruza de manera más fácil por las familias encabezadas por matrimonios con hijos comunes a ellas. Pasamos así al hecho 4 que se desprende de estas investigaciones. El hecho 4 habla del vínculo, dice que el vínculo entre hombre y mujer
es lo determinante para el bienestar de las personas. El vínculo de hombre y mujer es lo determinante para el bienestar de las personas. El debate actual se centra en parte en las parejas del mismo sexo, lo sabemos todos. Sobre todo en la pretensión de equiparar a nivel legal el matrimonio y su derecho a la adopción. La pregunta en cuanto al bienestar es la siguiente: ¿cuáles son las consecuencias, sobre todo para el bienestar de niños y adolescentes, de vivir con una pareja del mismo sexo en comparación con las consecuencias para el bienestar de vivir con papá y mamá biológicos? La pregunta inicial es: ¿qué porcentaje de hogares están integrados por hombre y mujer? Lo vimos al inicio de nuestra sesión y es el 99%, nos dictan las estadísticas. El 99% de los hogares están encabezados por parejas de hombre y mujer, casados o viviendo en unión libre. Y la otra pregunta es: ¿cuál es el porcentaje de parejas del mismo sexo actualmente en nuestra sociedad? Las estadísticas disponibles hasta el momento nos arrojan que las parejas del mismo sexo que encabezan hogares apenas conforman el 0.15% a 1.22%. Aquí tengo estadísticas de países democráticos. Por ejemplo, en Alemania el 0.3% son parejas del mismo sexo. En Australia el 0.7%, Brasil 0.1%, Canadá 0.6%, Estados Unidos 0.9%, Holanda es de los más altos, junto con Reino Unido, Gran Bretaña, con el 1.2% de las parejas o parejas que conforman hogares. ¿Tenemos algún dato en México? Sí, hay un dato que nos da el INEGI del año 2010 sobre la deserción escolar en menores de edad de 6 a 17 años en 3 tipos de hogar. Está diferenciado y aquí nos da esta estadística. En hogares con papá y mamá casados, la posibilidad de deserción es de 1. En hogares de parejas del mismo sexo, hombre y hombre, la posibilidad de deserción escolar es de 3.7. En hogares de parejas del mismo sexo, mujer y mujer, nos da la posibilidad de deserción de 2.9. En la investigación del doctor Fernando Pliego, trata del estudio de Marc Regnerus. Dice el doctor Fernando Pliego que en este sentido de comparar el bienestar de los hijos o de las personas que conviven con parejas del mismo sexo o parejas conformadas por papá y mamá, solo encontramos un estudio muy reciente que aborda el tema en una encuesta representativa, es decir, que sea de más de 800 casos estudiados. Es el trabajo de Marc Regnerus, titulado How Different Are the Adult Children of Parents Who Have Same-Sex Relationships, de la revista Social Science Research de julio del 2012. En todos los demás trabajos publicados que investigó, que analizó el doctor Fernando Pliego, dice él que se tratan de, no son muestras representativas en esos trabajos, porque hablan de estudios realizados sobre 20, 50 casos, a lo máximo 100 casos, y que han sido seleccionados de manera sesgada, y esto no tiene una validez estadística. El estudio de Marc Regnerus es representativo en la población de los Estados Unidos de 18 a 39 años de edad y está basado en un estudio de casi 3,000 personas.
Este estudio nos arroja las siguientes estadísticas que hay que poner atención y reflexionar. Por ejemplo, en las columnas, son 3 columnas con los porcentajes. La primera columna corresponde a los niños que vivieron con papá y mamá biológicos, el segundo con parejas de 2 mujeres y el tercero con parejas de 2 hombres. La experiencia de abuso sexual durante la niñez con papá y mamá biológicos es del 2% en ese grupo analizado. En parejas de 2 mujeres es del 23% la experiencia de abuso sexual. Y con parejas de 2 hombres es del 6%. La experiencia de relaciones sexuales forzadas, no voluntarias, sí existe, claro, en parejas de papá y mamá biológicos, con un 8%. En parejas de 2 mujeres existe el 31% de experiencia de relaciones forzadas, y con parejas de 2 hombres es del 25%. Pensamientos suicidas de los niños que crecieron con esos diferentes tipos de parejas. Hay pensamientos suicidas, el 5% los que vivieron con papá y mamá biológicos, el 12% los que vivieron con pareja de 2 mujeres, o los que vivieron con parejas de 2 hombres fue del 24%. 5, 12 y 24%. Si alguna vez se contrajeron enfermedades de transmisión sexual, con parejas papá y mamá, 8%, parejas de 2 mujeres, 20%, niños que vivieron con 2 hombres, 25%. Tenemos más estadísticas de este mismo estudio que nos dicen, por ejemplo, si personas que reciben terapia psicológica en la actualidad o recientemente, dependiendo de su origen familiar, los que estuvieron con papá y mamá biológicos, el 8% recibe terapia psicológica. Los que estuvieron con parejas de 2 mujeres, 19%. Los que estuvieron con parejas de 2 hombres, también 19% reciben ayuda psicológica en la actualidad. Aquí hay otros datos de la misma investigación Regnerus. En cuanto a logros académicos, los que vivieron con papá y mamá pues lograron 3.19%, lograron logros académicos. Los que vivieron con parejas de 2 mujeres, 2.39%. Los que vivieron con parejas de hombres, 2.64%. Si mantuvieron relaciones conflictivas con la familia de origen, los que vivieron con papá y mamá, 2.3%. Los que vivieron con 2 mujeres, 3.13%. Los que vivieron con pareja de 2 hombres, 2.90%. El nivel de salud física fue de 3.75 para los que vivieron con papá y mamá biológicos, de 3.38% los que vivieron con 2 mujeres, y de 3.58% de los que vivieron con 2 hombres, con una pareja de 2 hombres como papás. Índice de depresión. Los que vivieron con pareja de papá y mamá tienen un índice de depresión de 1.83%. Los que vivieron con pareja de 2 mujeres, 2.20%. Los que fueron criados por pareja de 2 hombres, 2.18%. Problemas en la relación de la pareja con la pareja actual. Los que vivieron con papá y mamá, 2.04%. Los que vivieron con 2 mujeres, 2.35%. Los que vivieron con papás 2 hombres, 2.55%. En el consumo del tabaco, los que vivieron con papá es 1.79%, están con el consumo del tabaco. Los que vivieron con 2 mujeres, 2.76%. Y los que vivieron con 2 hombres, 2.61% de consumo de tabaco. Arrestos judiciales.
Los que vivieron con papá y mamá biológicos, 1.18%. Los que vivieron con dos mujeres, 1.68%. Los que vivieron con parejas de dos hombres, 1.75%. Conclusiones de este cuarto hecho que constata el doctor Fernando Pliego a partir de estas encuestas, estas estadísticas, nos dicen que la investigación del doctor Regnerus confirma la misma tendencia observada en la literatura analizada en toda la investigación del doctor Fernando Pliego, en los 13 diferentes países. Y termina diciendo este capítulo el doctor Fernando lo siguiente: debido a que los hogares encabezados por parejas del mismo sexo se alejan del tipo de familia conformado por papá y mamá biológicos, se registra una cantidad mayor de problemas de bienestar. De cara a la adopción de niños, se debe buscar siempre el bien superior de los menores. Se debe dar al niño huérfano aquello que perdió, un padre y una madre. Y además esto coincide con el mayor bienestar para ellos. El quinto apartado de nuestra sesión trata de la política pública con perspectiva de familia. De estos datos que hemos constatado en las estadísticas analizadas, emerge la necesidad de implementar medidas que salvaguarden la institución familiar en todas sus formas, pero especialmente en la familia conformada por papá y mamá biológicos, pues es la que da mayor bienestar. Y el doctor Fernando Pliego, siendo muy realista, muy honesto, nos pone en guardia contra el pensamiento familista. Así lo llama, pensamiento familista. El pensamiento familista propone de manera equivocada que la familia explicaría todo lo relevante que sucede en la actualidad en la sociedad y en el mundo, para bien o mal de la población. Sin embargo, sabemos que no todo depende directamente de la familia. Hay otros factores que hay que tomar en cuenta para ser objetivos. Se debe de incluir y analizar cómo están las instituciones políticas y sus partidos. También analizar los actores, cuáles son los actores económicos o empresas, el tipo de empleos que se dan, los salarios, los horarios. Una sociedad civil organizada, universidades, escuelas, organizaciones comunitarias, organizaciones no gubernamentales, iglesias y asociaciones religiosas y otros grupos e instituciones que influyen determinantemente en la sociedad y en el rumbo del mundo. Aquí expongo brevemente algunos de los puntos de una propuesta de comparticipación para una política con perspectiva de familia. Algunas de las propuestas de comparticipación pasan por crear canales de fortalecimiento de la futura unión de un hombre con una mujer destinados a formar una familia, un hogar. Considerar una plática como requisito indispensable para poder contraer el matrimonio del registro civil. Segundo, crear canales de fortalecimiento de la pareja y la familia. Tercero, crear canales para acoger a las familias en situación de vulnerabilidad. Cuarto, el incremento de guarderías de tiempo completo. Esto como una acción correctiva hacia una situación que no es la ideal. Lo ideal es que los papás y las mamás estén con los hijos y sean los encargados de educarlos. Y esto poco a poco se podrá mitigar con mejores políticas, por ejemplo, mejores horarios de trabajo, donde se pueda dejar un espacio considerable diario para la convivencia familiar, papás e hijos. Un mejor salario, unas mejores prestaciones y por ende también una mejor calidad en el mismo trabajo y en la producción de los papás y mamás que trabajan. La reducción de índices de enfermedades y accidentes de alto riesgo en el hogar.
se deben hacer campañas, se deben de fortalecer asociaciones de padres de familia y que se involucren más en los planteles educativos para supervisar, para estar en sintonía con los profesores, con los directivos y para que los niños tengan también esa coherencia de valores, casa, colegio, sociedad. Se deben implementar planes que beneficien a la institución de la familia a través de leyes y de programas de gobierno. También se debe incorporar a la ayuda a las familias, a las universidades, colegios, asociaciones de padres de familia, consejos interreligiosos y otros actores de la sociedad civil que pasen sus inquietudes en este tema y lo suban a la agenda social y la agenda política. Conclusiones de esta sesión, familias y bienestar. La pregunta que nos hacíamos al inicio era si las diferentes estructuras de familia ocasionan el mismo bienestar para los niños y adultos. La respuesta que nos dan las estadísticas es de más de 13 países, más de 400 estadísticas científicas estudiadas, nos dice que no es el mismo bienestar que aportan las diferentes estructuras de familia. Nos dicen estas estadísticas que la familia compuesta por papá y mamá biológicos da mayor bienestar, da un menor porcentaje de violencia contra la mujer, menor estrés, menor deserción escolar, menores conductas delictivas. Esto va en beneficio de toda la sociedad, no solamente de la familia en concreto. También da más cariño, da más esperanza, da mayor seguridad, da mayor apoyo en las enfermedades, apoyos en las situaciones económicas incluso. Da más apoyo que el resto de las formas de familias. Otra pregunta es, ¿hay estudios que nos indiquen la respuesta a nuestra pregunta? Sí, hemos visto que hay estudios y todos nos van indicando que la familia conformada por padre y madre biológicos es la que da mejor bienestar. De aquí que la importancia de las parejas formadas por hombre y mujer requiere un ambiente y cuidados que fortalezcan su desarrollo, no que la vulneren, no que la lesionen. Lesionar a la familia conformada por papá, mamá e hijos es lesionar la médula de la sociedad. Por último, quiero compartirles la bibliografía recomendada para profundizar en estas estadísticas y en estos datos que nos dan los estudiosos. Tenemos en primer lugar este libro que es gratis, está gratis en PDF en la página www.tiposdefamilia.com. Es el libro Tipos de Familia y Bienestar de Niños y Adultos del doctor Fernando Pliego Carrasco. En la mañana hablé con el doctor Fernando, les manda saludos a todos los que participan en esta sesión y me comentaba que está actualizando todos estos datos con las nuevas estadísticas que van saliendo en cada año. Está haciendo una gran labor de actualización. Van a haber nuevas ediciones de sus libros. Los libros que ya contamos actualmente está este de Editorial Porrúa, Familias y Bienestar en Sociedades Democráticas, el debate cultural del siglo XXI. Editorial Porrúa. Está también otro que me dijo que en concreto este se está actualizando, que es Tipos de Familias y Bienestar de Niños y Adultos en 13 países. Están actualizando y le pregunté por las tendencias y siguen las mismas. Las mismas tendencias que marcan las estadísticas que hemos analizado hoy se están manteniendo en la actualidad, con el mayor bienestar siempre de la familia compuesta de papá y mamá. También les recomiendo visitar el sitio de Marc Regnerus para que puedan profundizar
en estas estadísticas e investigaciones tan importantes que ha hecho él. Es www.marregnerus.com. Ahí se encuentran más datos. Y gracias por acompañarnos a esta segunda sesión del taller virtual de comparticipación sobre ideología de género, familia y vida. Los esperamos a la misma hora por este mismo medio el viernes próximo en la conferencia Inicio de la Vida, dirigida por un especialista en bioética, un especialista internacional, Marco Antonio Gracia. Yo soy Gustavo Aguilera, director editorial de Comparticipación. Muchas gracias y hasta pronto.